Bueno, a mí el poder me puede divertir, pues ha podido ayudarme a veces y tal y cual, pero no es el motor de mi vida. Para mí es mucho más importante la creatividad que el poder. Me interesa muchísimo más la creatividad que el poder. Es que yo admiro mucho más a la gente creativa que a la gente poderosa. Y la creatividad es una fuente de... Me gusta muchísimo más. Luego pues he estado 30 años con un director de periódico y entonces he conocido a superpoderosos. Pero me gustan mucho más los creativos que los poderosos. Y entonces ahora lo bonito es la gente que pueda cambiar el mundo y hacerlo mucho más ecológico. Yo creo que ahora estamos en un momento mundial de una enorme creatividad en ese sentido. Y tanto la moda como todo tiene que ir por ahí. Pero bueno, yo que he viajado por todo el mundo, pues ahora voy al país más, a Sri Lanka, y veo las basuras separándose en tres. Y vas a Bolivia y ves las basuras separándose en tres y dices, oye, qué bien, ¿no? Porque esto es que esto lleva 5 años. Porque si tú lo tiras todo separadito, como lo hacen los japoneses, que hay, creo que hay sitios donde hay hasta 47 basuras diferentes, es que es limpio, es bueno, es bonito, es que es todo, ¿no? Hombre, yo creo que la mujer es mucho más sensible a los pequeños detalles y las mujeres tenemos más ganas de hacer las cosas bien y le dedicamos más horas, ¿no? Yo siempre creo que hay que apoyar a las mujeres y que nos tenemos que ayudar entre nosotras y que es fundamental eso, fundamental. Y tú no te quiero ni contar lo que me han ayudado mis amigas. O sea, yo cuando me pasó, por ejemplo, este problema de lo del divorcio y tal, yo me dejé en manos de mis amigas. El primer día pensé que, fíjate que lo odio eso, pensé que las típicas primeras horas, nada, 1 hora o así. Ay, pues entonces me voy a ir a vivir, ahora quito este piso y entonces me voy... Y vino una amiga mía y me dijo, ¿por qué te vas a ir a vivir? No se te ocurra cambiar nada. Y yo dije, es verdad, porque voy a cambiar nada. Y además estás listísima, buenísima persona y sensacional. Si me dice ella, claro que... Y además que yo toda la vida... Y claro, no he cambiado absolutamente nada, solo a mejorar. Entonces mis amigas me han ayudado tanto que yo creo que nos tenemos que ayudar las mujeres entre nosotras mucho. Que hay gente que se cree que no hay que seguir luchando, pero sí hay que seguir luchando en pequeños detalles y ya no hay que pasar ni una. O sea, lo único que me da un poco de pena del feminismo es que yo creo que es mucho más fácil y somos mucho más favorecidas las mujeres hoy en día que los hombres. Yo encuentro mucho más difícil ser hombre que ser mujer. Mira, ser hombre lo encuentro tan difícil. Porque mira, si eres mujer y tienes éxito, genial. Como dicen, a más a más. Por otra parte, también te gustan los hombres fuertes y poderosos, ¿no? Por eso encuentro que ser hombre es dificilísimo. Me gusta hacer lo que me dé la gana y me gustan los hombres fuertes y poderosos, con personalidad. Pero es duro, ¿eh? Porque los pobres tienen que tener tanta personalidad, porque nos los estamos comiendo con patatas. Yo siempre he sido muy de las mujeres. Tengo libros de mujeres, miles. Me he leído todos los libros de mujeres que me interesan muchísimo las mujeres poderosas. Aunque comprendo que dan miedo y que necesitas unos como muy... Siempre para mí las amigas han sido muy importantes, pero han sido... el primer golpe, que pensaran mis amigas, yo no pensé nada. Nada, no me había dado cuenta, pero tonta de mí, porque yo toda la vida he pensado que esas cosas iban a pasar. Pero como estaba ya tan acostumbrada, no pensé que me iban a pasar a mí. Que es una tontería, porque todas mis amigas estaban divorciadas. Pero tú tienes que tener las ideas claras, porque las ideas no las puedes tomar en caliente. Entonces yo las ideas que he adaptado para todas estas cosas que ya las tenía de toda la vida. Yo siempre he pensado... Entonces fíjate, yo me divorcié y a los 2 días había hecho... la separación de todo. Cuando hay gente que tarda 15 años peleándose. Pues ¿sabes? Joder, que estoy feliz. Hace 1 año ya me dijo todo el mundo, dentro de 1 año estarás fenomenal. Pero yo dije, qué horror, 1 año, pero ¿cómo voy a esperar 1 año? Si yo ya estaba fenomenal, es lo que no entendí yo. Al principio dices, pero si yo estoy fenomenal, ¿por qué tengo que rabiar ni 1 día, ni 2 días, ni 100 días? Y un momento muy triste, pero después de ese momento viene un renacimiento muy importante. Yo siempre he sido yo y me invitan al Palacio Real y voy así vestida. Bueno, no voy así vestida, pero voy de colores y voy con mis cosas y he ido de cada manera al Palacio Real. O sea, no digo, ay, me ha invitado el rey al Palacio Real, me voy a vestir con un traje de chaqueta beige. Pues no.
Yo voy de Ágata. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.